Esta historia no la compartieron por correo, y es el relato de una mujer que en su juventud laboró en dicho oficio. No buscaba atención ni explicación, solo dejar constancia de algo que, según dijo, la marcó para siempre. Ocurrió en 1981. En ese entonces trabajaba en una esquina conocida, una de esas donde casi nunca faltaba movimiento. Las noches solían ser largas, pero previsibles. Aquella, sin embargo, fue distinta desde el principio. Según su testimonio, 2 clientes llegaron casi al mismo tiempo y se llevaron a las otras mujeres. Ella decidió quedarse unos minutos más. No era raro. A veces alguien aparecía tarde. La calle estaba tranquila, con poca luz y un silencio más pesado de lo normal. Fue entonces cuando notó algo al fondo, cerca de un terreno oscuro. Al principio pensó que era un perro callejero. Lo describió como una silueta quieta, demasiado quieta. Lo que llamó su atención fueron los ojos. Brillaban con un tono rojizo que no reflejaba la luz. Parecía propio. Contó que el instinto la hizo reaccionar. Tomó una piedra del suelo y la lanzó para espantarlo. La piedra cayó, rebotó, pero el animal no se movió. No gruñó, no retrocedió. En cambio, ocurrió algo que todavía le cuesta explicar. Dijo que el perro comenzó a incorporarse lentamente, no como un animal que se levanta sobre las patas traseras por un segundo, sino como si estuviera aprendiendo a sostenerse erguido. Ese fue el momento en que intentó gritar. No pudo. Según su relato, el aire se le quedó atorado en la garganta. Quiso correr, pero sus piernas no respondieron. Su cuerpo estaba ahí, de pie, pero no le pertenecía. La figura avanzó despacio, sin prisa, mirándola fijamente. A medida que se acercaba, la mujer dijo sentir que la vista se le nublaba, como si la noche se cerrara alrededor de ella. El sonido de la calle desapareció. No escuchaba autos, ni pasos, ni su propia respiración. Lo último que recuerda con claridad es esa mirada fija y la sensación de que algo la estaba observando desde muy cerca. Después, todo se apagó. Eso es lo que consta en su testimonio. A partir de ahí, los recuerdos se vuelven fragmentos sueltos, imágenes inconexas que nunca logró ordenar del todo. Según lo que logró reconstruir después, despertó en el suelo, con varias personas alrededor. Voces confundidas, luces improvisadas, manos tratando de ayudarla. No sabía cuánto tiempo había pasado. Para ella, todo había ocurrido en un solo instante. Tenía la ropa dañada y marcas profundas en la piel, como si hubiera forcejeado con algo que no recordaba. Su cuerpo le dolía, pero lo que más la inquietó fue la sensación de vacío, como si le hubieran arrancado horas completas de la memoria. Nadie supo decir exactamente qué había pasado. Algunos aseguraban haberla encontrado inconsciente, otros decían que la vieron caer sola. Los locatarios de la zona no tardaron en dar su propia explicación. Según contaron, desde hacía años, se hablaba de una presencia que aparecía en ese punto específico cuando alguien se quedaba solo de noche. No usaron palabras técnicas ni buscaron pruebas. Solo dijeron que no era la primera vez. Ella no discutió. No preguntó más. En su versión no había espacio para la curiosidad, solo para el miedo. Días después, dejó de trabajar en esa esquina y nunca volvió a pararse ahí, ni siquiera de día. Con el tiempo buscó ayuda. Acudió con chamanas, curanderas y personas que, según le dijeron, sabían cómo cerrar lo que se había abierto esa noche. No hablaba de castigos,
ni de maldiciones. Solo decía que necesitaba volver a sentirse en paz dentro de su propio cuerpo. Años después, ya retirada, aseguró que nunca volvió a ver algo parecido. Sin embargo, confesó que durante mucho tiempo evitó caminar sola de noche. Ciertas sombras, ciertos silencios, todavía le provocaban una reacción inmediata en el cuerpo. Eso es todo lo que quedó registrado de su relato. No hubo denuncias. No hubo informes oficiales, solo un testimonio contado en voz baja muchos años después. Desde entonces, esa esquina quedó fuera de su vida para siempre. Este testimonio nos lo encontramos en una publicación de Facebook, de una servidora que ya está retirada. Dos hombres pidieron un servicio conjunto. No era algo que aceptara con facilidad. De hecho, su primera reacción fue poner un precio alto, convencida de que rechazarían la oferta. Para su sorpresa, aceptaron sin negociar. Incluso añadieron una suma adicional. Uno de ellos era cliente frecuente. Siempre había sido correcto, puntual, sin comportamientos extraños. Esa confianza previa fue clave. Aún así, había un detalle que le generó incomodidad desde el inicio. El encuentro no sería en un hotel ni en una zona conocida, sino en la casa de uno de ellos. Ella intentó cancelar. Explicó que no acudía a domicilios privados. Ofreció devolver el dinero. La respuesta fue insistente, pero calmada. Aumentaron la cantidad una vez más. Según relató, la cifra final representaba lo que normalmente ganaba en varios meses. Seguridad, renta pagada, deudas cubiertas. Esa idea terminó por convencerla. Pasaron por ella al anochecer. El trayecto fue normal. Conversación superficial, música baja, nada fuera de lugar. Sin embargo, conforme avanzaban, notó que se alejaban cada vez más de las zonas transitadas. Calles oscuras, pocos negocios abiertos, ninguna señal de movimiento. La casa estaba aislada. No había vecinos cercanos ni luces alrededor. Desde afuera parecía una vivienda común, pero al entrar, algo cambió. El ambiente era pesado, cargado. En las paredes había objetos que no supo describir con precisión. Solo dijo que parecían trofeos. Elementos relacionados con cacería, cuidadosamente acomodados, como si fueran parte de una colección. Trató de mantenerse tranquila. Se dijo que estaba exagerando, que solo era una casa distinta. Sin embargo, la sensación no desapareció. A medida que avanzaban hacia una habitación, su incomodidad creció. Según contó, fue ahí donde empezó a notar detalles que no encajaban. Cajas apiladas, cerradas, colocadas como si no debieran ser vistas. Durante los primeros minutos intentó concentrarse en terminar rápido y salir de ahí. Pero en un momento, desde la posición en la que se encontraba, vio algo que la hizo congelarse. Una de las cajas estaba mal cerrada. Desde dentro, sobresalía algo que no correspondía a ningún objeto doméstico. No gritó. No reaccionó de inmediato. Su mente tardó unos segundos en entender lo que estaba viendo. Cuando lo hizo, entró en un estado de alerta total. Según su relato, en ese instante supo que no estaba en un lugar seguro. Los hombres notaron el cambio. La tensión se volvió evidente. Ella entendió que tenía que actuar de inmediato o no tendría otra oportunidad. Según su testimonio, en el momento en que comprendió lo que había dentro de esas cajas, su cuerpo reaccionó antes que su mente. No intentó confrontarlos ni hacer preguntas. Fingió calma mientras buscaba una salida inmediata. Contó que llevaba en el bolso un objeto de protección personal que siempre cargaba, no por costumbre, sino por experiencia.
esperó un descuido mínimo. Un segundo en el que ambos hombres bajaron la guardia. Fue entonces cuando actuó. La reacción fue caótica. El espacio se llenó de gritos y movimientos desordenados. Ella aprovechó la confusión para correr hacia la salida, sin detenerse a recoger nada. No miró atrás. No pensó en el dinero. Solo quería salir de ese lugar. Logró llegar a la carretera principal desorientada y en estado de shock. En ese momento, un camión de carga pasaba por la zona. Se colocó frente a él y pidió ayuda. El conductor y los hombres que lo acompañaban notaron de inmediato que algo no estaba bien. Según consta en el relato, descendieron del vehículo y permanecieron con ella mientras se comunicaban con las autoridades. Horas más tarde, la policía intervino en el domicilio. Lo que encontraron confirmó que su reacción había sido la correcta. Los dos hombres fueron detenidos y vinculados a un caso previo relacionado con la desaparición de otra trabajadora. La investigación determinó que no era un hecho aislado. Ella declaró lo necesario. No volvió a ese lugar ni retomó contacto con nadie relacionado. Dijo que durante semanas no pudo dormir sin la luz encendida. Cualquier ruido la hacía reaccionar de inmediato. El miedo no se fue rápido. Con el tiempo tomó una decisión definitiva. Abandonó ese trabajo. Buscó una actividad distinta, lejos de horarios nocturnos y de encuentros con desconocidos. Hoy se dedica a otra labor, una que le permite mantener distancia y control. Eso es todo lo que quedó asentado de su testimonio. No hay detalles adicionales ni reconstrucciones completas de lo ocurrido dentro de esa casa. Solo la certeza de que aquella noche estuvo a segundos de no regresar. Este testimonio lo contó una trabajadora que relata cómo junto con sus amigas vivieron algo súper terrorífico. Todas trabajaban en la misma zona y todas recordaban con claridad la noche que pasó todo. Según relataron, era una jornada normal. Nada fuera de lo común. Conversaciones breves, autos que se detenían, negociaciones rápidas. En un punto de la noche, una de sus compañeras pasó varios minutos hablando con un hombre dentro de un vehículo. No subió de inmediato. Estuvieron ahí, con el motor encendido, como si estuvieran cerrando un acuerdo. El coche se fue y ellas siguieron trabajando, convencidas de que regresaría más tarde o que simplemente había tomado otro rumbo. Pasó el tiempo. 1 hora, luego 2. Cuando la noche terminó y ella no apareció, la inquietud comenzó a crecer. Al día siguiente pensaron que quizás se había ido con alguien conocido o que había decidido descansar. Nadie quiso alarmarse demasiado pronto, pero al tercer día, la ausencia ya no se podía justificar. Fue entonces cuando empezaron a preguntar, a buscar, a tocar puertas. Colaboraron con las autoridades, dieron descripciones, horarios, lo poco que recordaban del vehículo. El proceso fue lento. Días que se convirtieron en semanas. La esperanza se fue transformando en miedo. La notificación llegó sin aviso. No fue una llamada informal ni un rumor. Fue un mensaje oficial. Les informaron que había sido localizada, pero no con vida. El lugar estaba lejos de la zona donde trabajaban, en un punto que ninguna de ellas conocía bien. Lo que siguió fue silencio, luego llanto, luego rabia. Organizaron marchas, colocaron velas, levantaron la voz. Durante un tiempo, la historia de su compañera se volvió un símbolo. Después, como ocurre tantas veces, la atención disminuyó y la vida continuó. Meses más tarde, ya de vuelta en la rutina, ocurrió algo que ninguna esperaba. Una de ellas fue la primera en notarlo. Un automóvil avanzaba despacio por la calle.
No llamó la atención por el conductor, sino por el vehículo mismo. Tenía la parte trasera dañada, una calavera rota, no llevaba placa y una de las puertas estaba visiblemente golpeada. Esos detalles se le quedaron grabados desde aquella noche. En cuanto lo vio, sintió una reacción inmediata en el cuerpo. Gritó para alertar a las demás. Dijo que ese era el coche, el mismo que se había llevado a su amiga. El ambiente cambió en segundos. El auto se detuvo y la puerta trasera se abrió. En ese instante, el miedo volvió con fuerza. Pero esta vez no estaban solas. Según el testimonio, en el momento en que la puerta del auto se abrió, una mano salió con la intención clara de sujetar a una de ellas. No fue una confusión ni un malentendido. Todas lo entendieron al mismo tiempo. La reacción fue inmediata. Gritos, pasos acelerados, varias corriendo hacia su compañera. Se aferraron a ella con fuerza, jalándola hacia atrás, mientras el conductor intentaba arrancar. La escena duró segundos, pero para ellas fue eterno. Algunas tomaron lo que tenían a la mano y lo lanzaron contra el vehículo. Botellas, piedras, cualquier cosa que sirviera para obligarlo a retroceder. El auto avanzó de golpe, rozando la banqueta, y se perdió calle abajo sin mirar atrás. Durante varios minutos nadie habló. Todas estaban temblando. La certeza era una sola. Había sido el mismo coche. No tenían dudas. Los detalles coincidían demasiado como para ser una casualidad. Esa noche no siguieron trabajando. Se quedaron juntas hasta el amanecer. Hablaron poco, pero entendieron algo importante. Solas eran vulnerables. Juntas tenían una oportunidad. Desde entonces cambiaron su forma de cuidarse. Nunca más permitir que una se alejara sin que las demás estuvieran atentas. Anotaban placas, observaban autos repetidos, memorizaban rutas. No era paranoia, era supervivencia. El caso de su amiga nunca se cerró del todo. No hubo responsables detenidos por ese hecho. Pero el intento posterior confirmó que quien se la llevó seguía moviéndose en la misma zona, como si nada hubiera pasado. Eso es lo que quedó registrado en su relato. No hay nombres, no hay fechas exactas, solo una advertencia que se repite entre ellas cada noche. Desde entonces, cuando un coche se detiene demasiado tiempo o alguien insiste en aislar a una sola, recuerdan esa historia. Y ninguna vuelve a quedarse sola. Este testimonio fue recopilado a partir del relato de una mujer que vivió algo que no todos los días pasa, pero es algo que muchas no dicen porque según es normal. Todo ocurrió por una decisión sencilla, motivada únicamente por su hijo. Según contó, llevaba semanas ahorrando para comprarle un juguete específico. No era caro, pero para ella representaba un esfuerzo real. Había prometido dárselo y no quería fallar. Esa noche, después de terminar su jornada, decidió pasar por una tienda de barrio que sabía que cerraba tarde. El local estaba casi vacío. Las luces eran blancas y frías y el silencio se sentía pesado. Detrás del mostrador atendía un hombre mayor. No la saludó. Solo la observó mientras ella recorría los pasillos hasta encontrar el juguete. Lo tomó, lo sostuvo unos segundos y se dirigió a pagar. Fue entonces cuando el hombre habló, no para decir el precio, sino para hacer un comentario que la incomodó de inmediato. Según su versión, insinuó que sabía a qué se dedicaba y cómo había conseguido el dinero para comprar ese juguete. No alzó la voz. Lo dijo con calma, como si fuera un hecho evidente. Ella respondió con firmeza. Le dejó claro que su vida no era asunto suyo y que solo quería pagar e irse.
El hombre no se disculpó. Al contrario, su actitud cambió. Su tono se volvió más áspero. Comenzó a faltar al respeto, usando palabras que buscaban humillarla. Luego hizo una propuesta indebida. Dijo que podía pagarle más si aceptaba arreglarlo ahí mismo. Ella se negó de inmediato, no por miedo, sino por dignidad. Le dijo que no toleraba ese trato, que si trabajaba era bajo sus propias reglas. Decidió irse. Dejó el juguete sobre el mostrador y caminó hacia la puerta. Fue entonces cuando notó que algo no estaba bien. La puerta, que antes había estado libre, ahora estaba cerrada. No tenía seguro visible desde dentro. El hombre ya no estaba detrás del mostrador. Se había movido. Ella lo vio sostener un objeto pesado, algo que no alcanzó a identificar del todo, pero que fue suficiente para hacerle entender que la situación había cambiado por completo. Según relató, el miedo apareció de golpe. Intentó mantener la calma, gritó pidiendo ayuda, pero el hombre le ordenó que se callara. Se acercó lentamente, bloqueándole el paso. Dijo que nadie iba a escucharla y que sería mejor cooperar. Ella retrocedió buscando cualquier cosa que pudiera servirle. Sus manos temblaban. Su mente trabajaba rápido, buscando una salida que no encontraba. En ese momento entendió que no se trataba solo de palabras, sino de una amenaza real. Fue entonces cuando vio algo bajo el mostrador, un objeto de vidrio, olvidado, fuera de lugar, y supo que esa podía ser su única oportunidad. Según lo que contó después, no tuvo tiempo para pensar demasiado. El hombre siguió avanzando, hablándole en un tono cada vez más agresivo, como si ya hubiera decidido que ella no saldría de ahí por su propia voluntad. Fue en ese instante cuando actuó. Aprovechó el momento en que él desvió la mirada y tomó el objeto de vidrio que había visto bajo el mostrador. No recuerda haber apuntado ni calculado, solo reaccionó. El impacto fue suficiente para que el hombre retrocediera y perdiera el equilibrio. No esperó a comprobar nada más. En medio del caos, logró hacerse de las llaves que colgaban del mostrador. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo acertar al seguro de la puerta. Cuando por fin consiguió abrirla, salió corriendo sin mirar atrás. Pidió ayuda en la primera esquina concurrida que encontró. Personas que estaban cerca notaron su estado y llamaron a las autoridades. Minutos después, regresaron al local acompañados por policías. El hombre fue detenido en el lugar. El procedimiento siguió su curso. Ella declaró lo ocurrido y entregó lo poco que había tomado consigo como evidencia. La tienda fue clausurada esa misma noche. No volvió a abrir. Eso es lo que quedó asentado en el registro. No hubo versiones alternativas ni dudas sobre lo ocurrido. Para ella, el cierre legal no significó un alivio inmediato. Durante semanas, evitó pasar por calles solitarias o entrar a lugares cerrados sin compañía. Nunca volvió a comprar sola de noche. El juguete que había ido a buscar no regresó a su mente, sino hasta mucho después, cuando entendió que ese objeto había sido el motivo de una decisión que casi le cuesta algo irreparable. Este testimonio fue entregado por correo electrónico. Según dijo, no se trató de un hecho excepcional, sino de algo que podría pasarle a cualquiera que trabaja de noche. De acuerdo con el relato, llevaba varios años en la misma zona. Conocía bien las dinámicas del lugar, a las personas que solían pasar y las reglas no escritas que, con el tiempo, se vuelven una forma de protección. Una de esas reglas era simple: nunca aceptar a alguien que pareciera demasiado interesado en su vida personal. Esa noche apareció un hombre que no reconoció. No llamó la atención por su aspecto ni por su actitud. Todo lo contrario. Fue educado, habló con calma
y no mostró prisa. Pagó por adelantado y propuso un punto cercano, un lugar público que ella conocía bien, nada fuera de lo normal. Durante los primeros minutos, la conversación fue breve. Sin embargo, hubo detalles que, con el tiempo, cobrarían peso. El hombre la llamó por su nombre sin que ella se lo hubiera dicho. Cuando ella lo miró con sorpresa, él sonrió y dijo que lo había escuchado antes. Ella no quiso darle importancia. En el trayecto, mencionó calles que ella solía usar, rutas que tomaba casi a diario, comentarios sueltos, como si fueran coincidencias. Ella respondió con evasivas, intentando mantener la conversación superficial. Aún así, la sensación de incomodidad empezó a crecer. Al llegar al lugar acordado, notó que algo había cambiado. No era el ambiente, sino la forma en que él se movía. Parecía conocer el sitio mejor que ella. Se adelantaba, abría puertas, indicaba caminos. No era invasivo, pero sí excesivamente seguro. Según contó, fue entonces cuando intentó cancelar. Dijo que no se sentía bien y que prefería terminar ahí. El hombre no levantó la voz ni se mostró agresivo. Simplemente sonrió y le respondió que no había problema, que entendía. Sin embargo, no se movió. En lugar de eso, mencionó algo que ella nunca le había contado. Un detalle personal, pequeño, pero preciso. Algo que solo alguien cercano podría saber. En ese momento, la inquietud se convirtió en alarma. Ella dio un paso atrás, miró a su alrededor buscando a alguien más, algún testigo. El lugar que minutos antes parecía seguro, ahora se sentía aislado. El hombre seguía hablando con tranquilidad, como si estuviera describiendo una situación que ya tenía controlada. Fue entonces cuando ella entendió que no se trataba de un encuentro casual. Todo había sido preparado con antelación. No sabía cuánto sabía él, ni desde cuándo la observaba, pero tenía claro que debía salir de ahí de inmediato. Lo que ocurrió después, según dijo, marcó el punto de no retorno. Según el testimonio, cuando intentó retirarse, el hombre no la siguió ni la tocó. Eso fue lo que más la desconcertó. Simplemente permaneció en su lugar, observándola, como si supiera que no tenía prisa. Su voz siguió siendo tranquila, casi amable. Le dijo que entendía que quisiera irse, pero que no tenía sentido fingir que no se conocían. Mencionó horarios, zonas, incluso días en los que ella no trabajaba. No eran amenazas directas, eran afirmaciones. Frases dichas con la seguridad de alguien que llevaba tiempo mirando desde lejos. Ella decidió no discutir. No pidió explicaciones. Caminó hacia la salida con pasos firmes, sin correr. Contó que en ese trayecto sintió cómo el miedo se le subía al pecho, pero se obligó a no mostrarlo. Al salir, no miró atrás. Llegó a una zona concurrida y se detuvo ahí durante varios minutos, intentando recuperar la respiración. Revisó su teléfono. No había llamadas perdidas ni mensajes. Nada que indicara cómo ese hombre sabía tanto. Esa misma noche decidió no volver a su rutina. Cambió de número, evitó los lugares habituales y se apoyó en otras personas del entorno para no estar sola. Días después, presentó un reporte formal, aunque sabía que no había pruebas claras ni un delito consumado. Nunca volvió a ver al hombre. No lo encontró en la zona ni recibió mensajes extraños. Sin embargo, la sensación de haber sido observada no desapareció de inmediato. Durante meses, cada rostro desconocido le provocaba desconfianza. Con el tiempo, modificó por completo su forma de trabajar.
Nuevas reglas, nuevos límites. Lo que antes parecía exagerado se volvió necesario, no por paranoia, sino por experiencia.